Ese profesor tan bello y hermoso que nos dejó esa actividad, se la vamos a resolver para llegar mañana de manera muy activa a la sesión de clase, ¿cierto? Y que vamos a darle duro y con forma. Entonces, vamos a continuar trabajando con el módulo de proveedores. Estábamos analizando el dominio. Nos fuimos para los Value Objects, ¿ok? Donde esos Value Objects me van a permitir a mí definir, pues, algunas reglas de negocio. Cuando hablamos de esas reglas de negocio, estamos hablando de validaciones. Ay, ¿será que pueden hacer más ruido? Gracias. Es que no los escucho bien, entonces hagan más ruido, me puedo escuchar. Entonces, de acuerdo a esto, lo siguiente. Ay, papi, ya empezó a grabar. Uy, ustedes mandan mucho huevo. Llegaron temprano. Fueron los que van a llegar. Son las 6:25. ¿Ah? No estábamos tan. Ahorita a las 8:50 era porque si ya tengo grabando esto. No, estos manes sí ganaron el Oscar. Bueno, ahora nos vamos a enfocar en el aggregate. Entonces, vamos a crear nuestro aggregate que se va a encargar de llevar a cabo el proceso de contener de manera nativa. Recordemos que el dominio no va a depender del framework, no va a depender de nada. Es como nuestras clases bases que vamos a utilizar. Entonces, por favor, vamos a definir la clase con los siguientes atributos. Dentro del dominio, además de tener nuestro aggregate, nos vamos a encontrar con nuestro repositorio. Este repositorio es una interfaz. Esta interfaz me va a permitir definir dentro de mi módulo los comportamientos básicos. Agregar, buscar por ID, buscar todos los registros, actualizar y eliminar. Si ustedes se dan cuenta, son los principales métodos del CRUD: agregar, editar, eliminar y buscar. Entonces, cada uno de ellos tiene unos parámetros. El agregar asincrónicamente, tenemos que tiene como entrada el objeto provider y tiene un token de cancelación. Normalmente ese token se utiliza para transacciones. Una transacción se va a disparar en el momento que inicia el proceso de el guardado de los datos. En caso que algo falle, pues la transacción se cancela. En el Find by ID, de manera asincrónica, que vamos a trabajar asincrónicamente, ¿cómo sabemos que trabajamos asincrónicamente? Si ustedes se dan cuenta, se define como una tarea. Una tarea es un hilo, un proceso que se inicia en background. Me recibe el ID, que es de tipo Provider ID. Tenemos en encontrar todo, pues que básicamente lo único que tiene es el token de cancelación. Ojo, no confundan este token de cancelación con JSON Web Token, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Luego tenemos la actualización, también me recibe el objeto, actualizado, modificado. Y por último tenemos el borrado por ID, donde me recibe el ID Provider, que es el registro que me interesa eliminar. Por último, pues tenemos el token. Entonces, vamos con nuestro siguiente ejercicio. Vamos a definir esa interfaz. Ojo, cuando creen la clase,
no es una clase normal, es una interfase. Vamos entonces, ya definimos los contratos. Vamos ahora a definir nuestros servicios, ¿ok? Las interfaces. Es importante que cada uno de estos elementos existan porque tanto aplicación como infraestructura los van a necesitar. Una de las características principales que tenemos en la arquitectura hexagonal es que va de afuera hacia adentro. Infraestructura accede a aplicación y accede a dominio. Dominio no puede acceder ni a infraestructura ni a aplicación. Importante. Entonces, venimos acá para aplicación. Donde aplicación tenemos interfaces. Donde tenemos el provided service. ¿Ok? Donde ese provided service estamos definiendo también unos servicios adicionales. Donde esos servicios vamos a hacer eliminación de cada uno de esos elementos. Creación asincrónica, obtener por ID, obtener todos, actualizar y eliminar. Se puede decir que es casi lo mismo que tenemos en dominio, ¿ok? En repositorio. Ojo, uno es repositorio y el otro es el servicio. Donde ese servicio me va a permitir llamar los métodos que se encuentran dentro del repositorio. Más adelante, cuando empecemos con la unidad de trabajo, vamos a poder ver claramente cómo se orquesta cada uno de estos elementos. Entonces, por favor, vamos a crearnos esta interfaz. Normalmente, uno se acostumbra, no sé si sea buena práctica, mala práctica, incoherente o no, pero se dice que a las interfaces se les debe colocar como recomendación la letra I en mayúscula. ¿Y eso para qué? Para poder diferenciar entre una clase normal y una interfase. Vamos ahora a revisar servicios y casos de uso. Los casos de uso son básicamente, digamos, comportamientos o tareas que yo voy a llevar a cabo dentro de mi sistema. Por cada tarea debe existir un caso de uso. Ejemplo, si yo quiero listar los proveedores y sus productos, debe existir un caso de uso que me defina ese comportamiento. ¿Ok? Vamos a mirar acá cada uno de estos casos de uso antes de pasar a Provided Service. ¿Ok? Antes de llegar acá. El primer caso de uso es el caso de uso de creación. Fijémonos que este señor se le inyecta el repositorio, donde en la instancia del servicio, perdón, del caso de uso, se pasa como parámetro el repositorio, inyección, DI, inyección de dependencia. Digamos, acá no se ve tan marcado como en el tema de API REST, que sí lo vamos a utilizar un poco más profesionalmente y adecuadamente. Acá simplemente decimos que se está inyectando por medio de un parámetro. Donde acá básicamente le estamos asignando el repositorio, la interfaz, y luego tenemos el execute assign, donde ese execute es un método asincrónico, donde me va a retornar como
respuesta final, el objeto provider que se creó. En este caso, le estoy diciendo, estimado amigo, por favor, créese el ID. Luego, verifique si ese proveedor ya existe. Estamos llamando Find by ID Assign, donde le paso el proveedor y el token de cancelación. Si el provider es no nulo, ¿sí? No null, ¿qué significa? Que ese señor ya existe, que el proveedor ya está creado. Si es nulo, va a continuar. Va a llamar de provider el método create, donde se le va a pasar tanto el ID como el nombre. Luego, por medio de esta expresión await, que ustedes ya lo saben, lo vieron por allá en Java, es que cuando vieron que promesas, donde ustedes prometían que iban a estudiar juiciosamente promesas y se quedaron en promesas y nunca se cumplieron las promesas. Entonces, acá estamos haciendo el llamado de add assign. ¿Por qué con await? Porque es un método asincrónico. ¿Okay? Es una tarea donde le paso el provider y al final me retorna. Ese es el caso de uso de crear. Por favor, vamos a hacer ese caso de uso. Normalmente uno le pone al caso de uso como la función create, el dominio, provider, y le pone use case. Pero pues que ese nombre es muy largo. Bueno, entonces coloque un nombre que usted entiende que es un caso de uso. ¿Cierto? Donde yo cuando vaya a calificarle sepa que ese archivo es un caso de uso. En conclusión, póngale así, no se maten la vida. Me alegra. Tenemos el otro caso de uso que es el de eliminación. Ese es un poco más sencillo. Lo único que vamos a necesitar es el ID del proveedor que quiero borrar. Igual simplemente verificamos que ese proveedor exista. Si ese proveedor no existe, pues nos va a decir que retorne un falso. Recordemos, falso no lo eliminó, true lo eliminó correctamente. Y eso nos va a servir a nosotros en un momento dado para poder trabajar con operadores ternarios. Ahí les coloco el código en su Discord, porque voy a pasar al siguiente. Tenemos el Get All Provider. Aquí básicamente lo que necesitamos es obtener todos esos elementos que están dentro de nuestra tabla. Es decir, consultar todos los registros. Tenemos un único método, el cual va a retornarnos una colección de solo lectura. Por eso dice read only collection. ¿Okay? Si ustedes se dan cuenta, los casos de uso, el método de ejecución tiene el nombre de execute assign. Y si se dan cuenta, todos reciben un token de cancelación. Acá simplemente estamos retornando la respuesta que me da el método findAllAssign. Tengan en cuenta que siempre debemos utilizar repositorio. Va a la otra imagen para su Discord. Tenemos el obtener proveedor por ID. Donde el proveedor por ID es lo único que necesitamos recibir es el ID de consulta. Yo puedo tener búsquedas por ID, por nombre. Para cada uno de esos elementos debo necesitar un caso de
uso. Yo no puedo meter en un solo caso de uso todas las búsquedas. En eso se caracteriza esta arquitectura que estamos trabajando. Les regalo el otro código. Tenemos el de actualización, el update. El update, pues lo que busca es modificar los datos que se encuentran dentro de mi base de datos, de un registro específico. Acá básicamente lo que hacemos es verificar que ese usuario o ese registro exista. Si es nulo, significa que no se encontró absolutamente nada, entonces el proveedor no fue encontrado. Por último, llamamos el método updateAssign, que le pasamos el updateProvider. El updateProvider es ese objeto que contiene la información que necesito actualizar, ¿ok? Que necesito actualizar. Por último, retornamos el objeto updateProvider, que es de tipo provider, para mostrarle al usuario la data nueva que se modificó. Entonces, con esto finalizamos todo el proceso del CRUD, el cual vamos a utilizar ahora en la interfaz gráfica. Entonces, tenemos 4 casos de uso que van a implementar. 20 minuticos para que los hagan, por favor.